CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos sin más demora a Red Democrática, el programa que se transmite en la 89.1 FM de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y que se retransmite por CRC, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, después de finalizado el programa, en el canal de YouTube de Red Democrática, totalmente íntegro el programa para que lo puedan disfrutar según sea el caso. El día de hoy, como viernes que es y como un día importante en todo este año electoral, tenemos a un invitado que yo creo no tiene que ser más presentado que con su nombre, todos lo conocemos, don Gustavo Adolfo Araya y Martínez, a quien le damos la muy cordial bienvenida a esta que él sabe que es su casa, Red Democrática, programa de la Fundación Red Democrática. Jonathan, un placer como siempre estar con vos y con toda la gente que te acompaña. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. A vos las gracias, Gustavo. Estos días han estado intensos, no me dejarás mentir. Hemos sido testigos de grandes acontecimientos. No necesariamente, cuando digo grandes, son positivos, son sanos, son democráticos, son estructuradores de una conciencia propositiva. Sí, son parte de la democracia en función de que es parte de la libertad de la gente, pues hacer estas manifestaciones y en el dado caso, pues que también enfrenten las medidas sancionatorias cuando sean pertinentes que éstas sucedan. Me refiero a ya 3 causas abiertas en el Tribunal Supremo de Elecciones bajo el cargo de beligerancia política contra el mandatario. También me refiero a la manifestación contra el fiscal general de la República pidiendo su destitución, donde el presidente, el gabinete, 50 policías y un grupo de manifestantes que aparentemente vino por voluntad propia desde todo el país, hacían manifestaciones en este sentido, en donde también estuvieron los que se presumen podrían ser los candidatos del oficialismo para el próximo gobierno. Y también el día de ayer en el Congreso, el canciller dando explicaciones de lo que está sucediendo con la deportación de migrantes en estado irregular en Estados Unidos hacia Costa Rica como puente para que vayan a sus respectivos países. 3 temas que me parece son de amplia importancia para que usted, amigo y amiga, pueda generar criterio. Y para eso, qué mejor que un especialista de alto valor para que pueda informarnos y ponernos en perspectiva qué fue lo que pasó. Gustavo, empecemos de atrás para adelante o adelante para atrás, como usted guste. ¿Cómo estás viendo esta semana? ¿Cómo lo percibiste? ¿Y qué sensaciones te deja? Yo te diría, Jonathan, que como solemos hacer desde la ciencia política, vos lo conoces perfectamente de primera mano como colega que sos, voy a dividirlo en dos grandes áreas. Una que tiene que ver con los hechos factuales, comprobables, independientemente de si la persona le gusta el gobierno, no le gusta, es de un partido, sea de otro, esto es independiente, son hechos comprobados. Y la segunda dimensión, voy a referirme a los temas de carácter que se le conocen como subjetivos, pero tiene que ver no con el sesgo, sino más bien con las interrelaciones que se dan de humanas en el poder. Una tiene que ver con hechos constatables y el otro tiene que ver con las relaciones de poder propiamente dichas. Entonces, lo que te puedo decir es que todo este periodo, desde que inició el año, hemos estado ante situaciones factuales, hechos comprobables, que son de carácter electoral. Y lo podemos demostrar muy fácilmente. Permítame nada más demostrar algunos acontecimientos relevantes. Al inicio de esta administración,
de este año, el presidente de la República da a conocer en un discurso que se puede probar por cualquier persona que quiera verlo, en donde dice que ha estudiado y podría considerar, quién quita un quite, si renuncia a la presidencia de la República para ofrecer su nombre en otro cargo de elección popular. Esto, Jonathan, tiene que ver no con el ejercicio del poder, tiene que ver con intereses de participar electoralmente, ¿verdad? Entonces eso es un hecho comprobado. Segundo hecho comprobado, el presidente de la República dice que si renuncia sería para ser diputado de la República. Hecho comprobado, se puede ir a ver las declaraciones del presidente y él dice, si renuncio sería para ser diputado y no cualquier diputado, sería para ser presidente de la Asamblea Legislativa. Eso significa que está pensando en materia electoral. Segundo caso. Tercer caso, libera, deja ir, se van, renuncian, como quiera que se vea, diversas personas que ocupaban cargos en la administración pública en el más alto nivel de jerarquías, tanto presidencias ejecutivas como ministerio. Y entonces, de ahí hay dos personas que han sido señaladas recurrentemente, lo pueden comprobar en todas las formas habidas y por haber, incluso hasta en la propia marcha, donde hay dos personas, una de apellido Fernández y otra apellido Batalla, que se han dicho son las candidaturas posibles o eventuales del chavismo. Tercer elemento, no lo digo yo, vaya a compruébelo, renunciaron. Otro anuncio más de carácter electoral. Y el presidente ha dicho en varias ocasiones, en sus giras que ha hecho por Guanacaste, por la zona norte, etcétera, etcétera, diciendo que su interés es que haya diputaciones, una buena cantidad de diputaciones para el próximo periodo, para que continúen con el proceso chavista. De nuevo, perdonen que insista tanto, eso no lo digo yo, lo dice el propio presidente de la República y hay grabaciones de ello, o sea, son hechos comprobados de que efectivamente él está pensando en código electoral, significa que vaya a tener más diputaciones. Él dice, no, yo no estoy diciendo por quién votar, pero necesitamos 40 diputaciones. Entonces es como, no le estoy diciendo a nadie por qué vote, pero vote por nosotros. Pero eso es un hecho comprobado. Entonces, cuarta información que tiene que ver con elementos de carácter electoral. Y en la marcha, ustedes pueden ver las fotografías, se hicieron presentes con banderas, con signos externos, un partido político específicamente para apoyar la marcha promovida por el presidente de la República. Un hecho comprobado. De tal manera que la marcha también tuvo tintes de carácter electoral. Ve que estoy hablando de 5 hechos constatables, independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el presidente de la República, que son de materia electoral. Eso quiere decir, Jonathan, que estamos en una agenda del Poder Ejecutivo de carácter electoral, básicamente. Y del otro lado, estamos viendo, en términos de las interrelaciones, precisamente formas mediante las cuales en una marcha, en declaraciones del presidente y demás, funciones de carácter electoral una vez más. Esto es, vamos a ver, cómo se lograría hacer transformaciones de las que el señor Chávez quisiera, y esto hay que reconocérselo que por lo menos sí tiene bien ajustado el objetivo. El objetivo para poder cambiar magistraturas, el objetivo para poder cambiar diputaciones, el objetivo para poder hacerse desde la persona que está en el Poder Ejecutivo con los 3 poderes de la República, o sea, volver al país una dictadura, es precisamente a través de materia electoral. Entonces, todas las interrelaciones, todos los hechos apuntan a que este gobierno tiene un objetivo claramente electoral durante todo este periodo. Llevamos apenas 4 meses, 3 meses y menos de 3 meses, perdón, completos del año, y ya lo que tenemos son 5 noticias de carácter electoral. Y entonces lo que yo veo cuando vos hablas, por ejemplo, de los temas, vamos a ver, de la marcha, cuando se pueden hablar de los temas de política pública, cuando se pueden hablar de los temas
de lo que sucede en las relaciones con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con cualquiera, están dentro de un paquete electoral, Jonathan, que ya el gobierno definió como su agenda para este año. Gustavo, lo que haces en primera instancia con el primero de los temas de beligerancia política es estos 5 hechos que estás pues manifestando son comprobables y así son. ¿Calzan a tu criterio con la figura de beligerancia política y es esa la posible ruta en las investigaciones preliminares que está siguiendo el Tribunal Supremo de Elecciones? Sí, yo diría que hay algunas muy claramente que están dentro del área de la beligerancia política, cuando por ejemplo levanta un lapicero y dice, yo no les voy a decir por quién votar, pero voten por quienes hagan los cambios, taca, 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 ¿verdad? Si yo en este momento digo, quienes están en pantalla que no tengan lentes, y vos decís, los dos tenemos lentes, ¿verdad? Y el tipo no es idiota. Entonces, cualquier alegoría que se haga de este tipo es directamente beligerancia política. Y hay otros en los que el presidente muy hábilmente, hay que reconocerlo, es muy astuto, yo diría no inteligente, pero sí astuto, de pasar por el margen que le permite la legislación costarricense, porque él sabe que hay delitos de beligerancia política que son penalizados fuertemente en el país y que eventualmente podrían costarle, digamos, judicialmente, en términos electorales, muy caro. Entonces él pasa por el borde para tratar de evitarlo. Sin embargo, como bien lo señalabas al principio, hay 3 denuncias, no por un caso, sino por varios casos. Hay una denuncia, la tercera, por ejemplo, que engloba, creo que eran 7 elementos de beligerancia política al menos, en donde efectivamente, por lo menos en algunos de ellos, como diríamos coloquialmente, lo agarran con las manos en la masa. Esto hay que decirlo adicionalmente, Jonathan, no es el primer presidente al que se acusa por tener beligerancia política, ¿verdad? Tuvo denuncias por beligerancia política Carlos Alvarado, tuvo denuncias por beligerancia política Luis Guillermo Solís, las tuvo don Oscar Arias en su momento, especialmente hacia el final de la administración y demás. Lo que sucede acá es que por primera vez, sí existen, digamos, actos directos en donde no cabe duda alguna de que efectivamente, como por ejemplo levantar el lapicero, como por ejemplo la presencia de doña Pilar Cisneros a la par de las personas representantes del partido Pueblo Soberano en la marcha, en donde se hicieron o sea, esto, si era una marcha para pedir la salida del fiscal, ¿qué estaba haciendo ahí un partido político? No calza. Entonces, vieras que yo he dicho ya en varias ocasiones, incluso en medios internacionales que me lo han consultado, si la marcha, y ahí me paso al segundo tema, si la marcha fue un asunto de intromisión de los poderes de la República, lo cual es absolutamente, pero además la marcha tuvo digamos, la posibilidad de convertirse también en una movilización político-electoral y no únicamente, o más bien fue un fracaso político, pero fue un éxito político-electoral. Puso en la agenda de la discusión nacional temas de carácter electoral, como por ejemplo cuál es el nuevo partido del presidente y cuáles son las candidaturas que se hicieron presentes y a qué está dispuesto, por ejemplo, el presidente de la República de llegar precisamente en términos de beligerancia política. Hay quienes dicen que fue el lanzamiento de la campaña de ese partido. Probablemente, tiene todas las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Hay pago de autobuses. Vamos a ver, y vos lo sabes igual que yo, en una campaña electoral común y corriente, ¿qué hacen los partidos políticos, Jonathan, cuando tienen que llevar gente al centro de Alajuela, a Cartago, a Punta Arenas y demás? Se alquilan buses, se les da alimentación, se les da algún estipendio para que la gente reciba algo para que se pague los pasajes de donde sale de su casa a donde está el autobús y cuando regresa del autobús, cuando vas a tu casa, o se le financia algún tipo de movilización a través de transporte, y todo eso se pasa al Tribunal Supremo de Elecciones. Todo eso se registra, porque no es que sea ilegal,
pero se registra y se pasa como material electoral, como materia electoral al Tribunal Supremo de Elecciones. Tantos buses, tanto en alimentación y tanto en estipendio para pasajes o para gasto en combustible o para lo que fuere. Eso es absolutamente posible. Lo que pasa es que en este caso se encubrió una manifestación político-electoral como si fuese una manifestación popular con el interés de ver salir al fiscal de la República. Curiosamente, un fiscal que está estudiando varias decenas de casos de corrupción y de vínculos con el narcotráfico y algunas otras, en donde efectivamente se ha señalado al presidente de la República. ¿Hubo, a tu juicio, Gustavo, intromisión entre poderes en esa marcha? Sí, vieras que yo lo he puesto al revés, tal vez para las personas que nos escuchan, pongámoslo en sentido lógico. ¿Qué pasaría si Rodrigo Arias Sánchez decide convocar a todo el plenario legislativo y decide hacer un llamado a la población general para que se marche para ir a solicitar la renuncia o la destitución de Marta Esquivel? Te apuesto que todo el mundo estaría gritando de que eso es intromisión del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Quien decide si Marta Esquivel renuncia o no renuncia, si la despiden o no la despiden, es competencia del poder ejecutivo. Sería intromisión si Rodrigo Arias Sánchez convoca una marcha y va con 1,000, 2,000, 3,000 o 100 personas al frente de la Casa Presidencial a solicitar que Marta Esquivel renuncie por los casos de corrupción con que ha sido señalada. O bien, si don Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, decide hacer lo mismo. Don Orlando Aguirre decide hacer un llamado para ir directamente y se lleva a todos sus magistrados, como hizo el Poder Ejecutivo en este caso, con todos sus ministros, viceministros y con las presidencias ejecutivas, y decide convocar y llamar y hacer publicidad con recursos públicos, porque es presidente de la Corte Suprema de Justicia, y entonces utiliza los mecanismos que tiene la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, para hacer un llamado popular para que la población vaya y marche en frente de Casa Presidencial solicitando la destitución de, digamos, otra persona que ha sido señalada por casos de irregularidades, por Fernando Sandí en el SINAR. ¿Sería intromisión de un poder de la República por sobre otro? Bueno, ¿por qué Rodrigo Chávez sí se da el lujo de ir a otro poder de la República a exigirle que renuncie un funcionario al que él no le compete esta función y hacer uso de los recursos públicos del Ministerio de Comunicación con el horario pagado por todas nosotras y todos nosotros costarricenses a través de nuestros impuestos, de los salarios de todas y cada una de las presidencias ejecutivas que estaban ahí, de todas y cada una de las diputaciones que estuvieron ahí, de todas y cada una de los ministros y viceministros, ministras y viceministras que estuvieron en esa huelga. Porque es literalmente una huelga, casi, ¿verdad? Solo que era de carácter político electoral. Entonces, ¿por qué yo tengo que financiar que un ministro o una viceministra vaya a cometer un acto que es a todas luces inconstitucional? Porque la Constitución política lo que dice es que los poderes de la República tienen separación, existe independencia entre los diferentes poderes de la República. Entonces, ¿por qué Rodrigo Chávez incumple la Constitución que juró defender? ¿Por qué no cumple con la separación de poder? Hay un detalle, Gustavo, hace unos minutos, quizá un par de minutos antes de entrar al aire, Casa Presidencial en su página, en sus redes sociales, emite un comunicado de prensa y lo leo, me parece que es atinente a lo que estás diciendo. Carlos Israel Díaz Sánchez, fiscal general de la República, mencionó en un programa de televisión de alcance internacional que el presidente de la República lo quiere destituir de su cargo. Sin embargo, cabe recordarle un detalle técnico jurídico que, aunque básico, no deja de ser fundamental. La Constitución Política de Costa Rica no faculta
a la presidencia de la República para destituir a un fiscal general. Su nombramiento y Entonces, su ¿por qué hacen la marcha? destitución Sí. le corresponde a los magistrados de la Corte Plena. Dicho de otra manera, el orden constitucional de nuestro país, el mismo que el fiscal general y la institución que él dirige tienen la tarea de velar y proteger, no contempla en ningún momento de sus disposiciones la posibilidad de que el Poder Ejecutivo le releve del cargo. Es probable que esta aclaración sea innecesaria, pero nunca está de más refrescar ciertos principios básicos del ordenamiento jurídico costarricense más a un funcionario de ese cargo. ¿Qué opinión te merece ese comunicado, aclaración de Casa Presidencial? El comunicado revela que el presidente de la República se asustó después de los gritos que dio solicitando la renuncia de Carlos Díaz, después de los gritos y la campaña que ha montado durante meses para la destitución del fiscal de la República. Se dio cuenta que estaba incumpliendo con el mandato constitucional de respeto a la constitución política y a la separación de poderes, y se asusta, y entonces ahora engaña y busca hacer una aclaración. Es como cuando un agresor golpea a una víctima y después le dice, no, 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 pero es que fue en defensa, yo jamás quise golpearla, y se retrae. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el agresor que se asusta porque sabe que cometió un error, que transgredió un principio de convivencia pacífica y democrática y trata de arreglar la torta. No le veo otra explicación, Jonathan, porque yo vi las declaraciones del presidente en vivo, y verlo vociferando en la Plaza de la Justicia con todo lo que decía respecto del fiscal y demás, eh, además de decir que Carlos Díaz es un matón, además de señalar que por qué ha cometido faltas y que debería entonces poner su puesto a disposición, y etcétera, 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 porque ahora se desdice. No me calza, sino que, de nuevo, creo que es la típica forma mediante la cual la agresión política se da y se retrae ante la falta, ante darse cuenta que había cometido un incumplimiento constitucional. De hecho, Gustavo, y para personas que ya están comentando en las redes sociales, en la transmisión en vivo, y para otras que pueden estar solo escuchando, ya sea en casa, en el trabajo, en el carro, un dispositivo móvil, o que lo va a ver después en el canal de YouTube de Red Democrática, la democracia costarricense es tan sólida, es tan fuerte, que permite que cualquiera que no esté de acuerdo con algo lo manifieste. No se está diciendo de que tienen terminantemente prohibido los ciudadanos decir estoy inconforme con el fiscal o que quiero apoyar a X o a Y. Lo que se está diciendo, y es lo que interpreto del análisis tuyo, es que hay formas y maneras, sin cruzar Ujú, la legalidad, sin cruzar la constitucionalidad, para poder manifestarlo y hacerlo claro. Y es aquí ujú. en donde me parece que podemos hacer un poco más de profundidad, Gustavo, para evidenciar que los argumentos que estás estableciendo son más en función de lo ilícito de la manera a lo que en el mensaje de las personas que, como digo, tienen el derecho de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, como en redes sociales ese mundo permite cualquier cosa, en la manifestación física, dando la cara, hay que tener límites, porque dirían los abuelitos, donde hay orden está Dios. Ujú, Entonces, ujú, donde están las cosas en su sano lugar, todos nos podemos mantener en una sana convivencia. ujú. Sí, ¿Cómo lo ves? hay declaraciones, y esto es importantísimo, Jonathan, lo que estás diciendo, porque hay formas de manifestarse inconforme con lo que sucede en el poder de la República. Nadie está diciendo que no se puede hacer. Vamos a ver si el presidente de la República tiene algo que decirle al Poder Judicial o a la Asamblea Legislativa, está en su completo derecho y puede llegar y simplemente llamar al presidente. Para eso son presidentes. Vamos, como el caso tuyo y mío, y yo tengo algo que decirte a usted, lo digo en la cara. No tengo por qué andar, eh, vamos a ver, voy a apoyarme en un hecho comprobado del que hay
grabación. En 2 ocasiones, Rodrigo Chávez Robles, en la manifestación, gritó repetidas ocasiones la palabra fuera, 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 diciéndoselo a Carlos Díaz. Entonces el comunicado... déjame hacer un paréntesis, y es que en eso ha caído mucha gente que ostenta el poder temporalmente. La temporalidad es parte de la democracia en Costa Rica, y creen que una manifestación se puede hacer quitándose el sombrero de su investidura. Y No, 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 esa declaración no se puede quitar el sombrero, es el no, no, sombrero sí, 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 intrínseco a sí. la persona 24/7 por todo el periodo. Claro, Rodrigo Chávez no puede decir, ahora soy ciudadano y ahora soy presidente. Ahora soy ciudadano y ahora soy presidente. No, no, es presidente por los 4 años, así lo nombró el país en una votación democrática. Entonces, Jonathan, cuando en casa presidencial emiten este comunicado, dicen, hay separación de poderes, pero el presidente grita fuera, eh, de ahí, no, no hay forma, no hay otra forma de entender lo que es intromisión de poderes. Y de nuevo, insisto, si hay formas, Costa Rica tiene formas de hacerlo. Hay reuniones que se estilaban antes del ingreso de Rodrigo Chávez, y sí, creo que hubo un par de ocasiones, incluso con él, donde Costa Rica se estilaba que los presidentes de los supremos poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones se reunieran cada 2 meses. Entonces ahí es el espacio en donde yo llego. Si yo fuese presidente, que no lo voy a hacer, ni quiero serlo, y vos estás de presidente de la Asamblea Legislativa, y yo te digo, Jonathan, vieras que no me parece que esta persona que está en la fiscalía tenga estos y estos y estos temas. Es absolutamente posible, Jonathan. Es que de eso se trata. Igual el presidente de la Asamblea Legislativa le puede decir, don Rodrigo, su ministro, ministra, usted ha hecho A, B, C, H, D, y se hablan las cosas, se hablan directamente con respeto y con respeto a la institucionalidad. Yo no puedo coger una manifestación de 10 personas, pagarles almuerzo, pagarles autobuses, irme enfrente de tu casa a gritarte fuera. Eso no va, no es así. Es más, es absolutamente, para mí, esta es la parte más grave, porque hay varias gravedades, pero digamos, esta es la parte más grave. Se engañó a todas y cada una de las personas participantes de que esa marcha iba a tener algún tipo de incidencia. Y en este país de derecho e institucionalidad democrática, lo sucedido el pasado 18 no tuvo ningún impacto en lo absoluto respecto del nombramiento de Carlos Díaz. Nada, cero, pero se les engañó a las personas diciéndoles que iban a ir a pedir la salida de Carlos Díaz, cosa que es imposible. Es como que vos y yo nos fuéramos con 20,000, 40,000, 60,000, 1,000,000 de personas fuera del Estadio Nacional a decirle al árbitro, sálgase de ese partido. No somos nosotros ni los que los pusimos, ni que los nombramos, ni los que le dimos la capacitación, ni la que podemos estar en contrísima, podemos estar completamente en contra del arbitraje, pero no tiene nada que ver. Podemos estar en contra completamente, perdona. O como diría doña Gloria Nava, la diputada, fuera Guima, y nada pasa. Exactamente. Igual podemos decir fuera Guima y no pasa nada. No nos corresponde. Hay instancias y formas mediante las cuales funciona la democracia, y si tiene el presidente de la República cosas que reclamarle a Carlos Díaz o a cualquier otro funcionario público, presenta las denuncias, presenta los estudios y va y lo solicita por el mecanismo que corresponde, como cualquier otro ciudadano. Es más, como el ciudadano presidente, que él debe poner el ejemplo. No es con gritos de fuera, fuera, fuera que se saca una persona. Por más que nosotros vayamos fuera, 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 Marta Esquivel, por el caso Barrenador, o fuera, 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 a Fernando Sandí, por el caso del BESIE, no vamos a lograr absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que le corresponde a la democracia en Costa Rica es que sea el propio presidente de la República el que, haciendo un proceso administrativo, decida
si esas personas se van o no se van. Y eso sí, si cometen faltas de carácter judicial, ahí sí, ¿verdad? Porque si cometieron peculado, malversación de fondos o cualquier otro ilícito, ya eso es distinto. Pero Carlos Díaz, que yo sepa, no ha cometido peculado. Carlos Díaz, que yo sepa, lo que hizo fue efectivamente, tiene varias causas por un comportamiento no deseable y bueno, vendrán las sanciones que tengan que venir, pero no le corresponde al Poder Ejecutivo ir a gritar para que eso suceda. Entonces me parece que hay un engaño a la población terrible. Me parece que lo segundo, Jonathan, aquí grave, lo otro muy grave, gravísimo, es que el presidente de la República participó de una actividad. Qué curioso porque él lo ha dicho en otras manifestaciones, porque él dice, ¿y quién pagó los buses de esa manifestación? ¿Y quién puso los alimentos en esa manifestación? Pero resulta que no se hace la pregunta cuando es una manifestación en la que él asiste. Entonces, caso hipotético, digamos que esa manifestación la paga el narcotráfico, porque también está muy interesada en echar al fiscal de la República, porque el fiscal es uno de los que persigue fuertemente el narcotráfico. De hecho, mientras sucedía la marcha, Carlos Díaz estaba en un allanamiento fuera de su oficina. Entonces, digamos, hipótesis, si esa marcha la financió el narcotráfico, pagó buses, pagó la alimentación, dio plata de los 10,000 o 15,000 colones que se le pagó a la gente, Rodrigo Chávez participa de cualquier marcha sin saber de dónde vienen los recursos. Le da validez a una marcha sin saber quién puso la plata. Le da validez a una marcha sin saber quién pagó buses, alimentación y dinero en efectivo, pudiendo haber sido lavado. No solamente participó, más grave aún, promovió, hizo el llamado. Vamos, costarricenses, les invito a que vayamos, yo voy a ir. E invitó a otros, es más, los obligó a ir a su gabinete. Entonces, Jonathan, ve qué grave. Tenemos un presidente de la República al que no le importa de dónde vienen los recursos para una manifestación, siempre y cuando sea una manifestación que para él le sirva para sus intereses. Aunque esa manifestación haya pagado el narcotráfico, por ejemplo. No sé si lo pagó o no, pero tampoco Rodrigo Chávez sabe si lo pagó o no. Entonces, ¿cómo participa de una marcha así? Yo no me atrevería a participar en una marcha en donde no tengo la menor idea de dónde vienen los fondos. Vos no participarías en eso, porque tarde que temprano, si alguien descubre de dónde vienen los fondos y resulta que son fondos ilícitos, ¿de ahí? ¿Quién va a decir que no participaste? Sí, participaste y peor aún, la promoviste. Entonces creo que eso deja mucho que decir de un presidente de la República y entonces ahí tenés 3 casos gravísimos y uno cuarto que es todavía más grave. Caso grave, se utilizó como propaganda electoral. 1. 2. Se participó de una marcha por encima, pasándole por encima y respetando la constitución política y la división de poderes. 3. Se participó de una marcha sin saber de dónde vienen los recursos y el financiamiento. Pudo haber estado dándole beneficio a algo que no tiene carácter lícito. Y 4. Se engañó al pueblo. Se engañó al pueblo costarricense diciéndole que esa marcha iba a tener algún efecto. Y ahí sigue don Carlos Díaz tranquilamente en su puesto, porque esa no es la forma de pedir su salida. Gustavo, esta secuencia de enumeraciones de hechos que estás planteando debilitan la democracia. A Sí, ver, te lo pongo, te lo replanteo. Costa Rica no es perfecta. Los poderes de la República no son perfectos. Las personas que están ahí no son perfectas. Hay mucho que mejorar, por supuesto. Podemos enumerar las cosas que están mal, claro que sí. Podemos empezar a dar soluciones, por supuesto. Yo creo que juntando ideas y sumando gente se logra más, se multiplican soluciones claro, hasta dividiendo y restando. Pero de ahí, de saber que no somos perfectos, a atacar el fundamento de la institucionalidad simplemente porque no está de mi lado, me parece que puede resultar en un caos político, electoral,
social bastante complicado. Sí, porque se siembra, además, ve qué terrible. La democracia está fundamentalmente basada en valores, no solamente en la parte normativa, no solamente en que tengamos que ir a votar, en que tengamos que pagar nuestros impuestos, en que tengamos que derecho a la educación, derecho a la salud. La democracia es mucho más que eso, Jonathan. La democracia es, por ejemplo, respeto. La democracia lo que me dice es que si yo tengo una diferencia con alguien, yo tengo que tener sobre todo respeto por esa persona. No tengo por qué gritarle, no tengo por qué insultarla, no tengo por qué violentar la imagen de esta persona. No tengo por qué decirle maldito, no tengo por qué decirle infeliz, no tengo por qué ridiculizarlo, no tengo por qué exponer datos públicos datos privados de estas personas con las que yo no comparto. Eso es juego sucio. Y entonces, eh, siempre se ha dicho que gobernar es educar. ¿Cuál es el ejemplo que se le está dando a las nuevas generaciones? ¿Cuál es el ejemplo que se le está dando a la población? Que si yo tengo una diferencia con alguien, es válido gritarle, es válido sacarle trapos sucios, es válido insultarlo, es válido mostrar información que es de carácter privado. Entonces, cuando uno ve que la democracia está basada sobre la solidaridad, juntas y juntos salimos adelante. La democracia no está basada en la individualidad. Eso es un problema muy serio que tenemos ahorita. Nadie sale solo. Nadie puede decir, yo estoy aquí gracias a mi único esfuerzo. No, no. Los que pasamos por la universidad sabemos que logramos el éxito académico y profesional gracias a un sistema que es solidario en este país, y a muchos de nosotros que veníamos de comunidades urbano-marginales nos permitió salir adelante. De otra forma no lo hubiéramos logrado. Y entonces yo sí necesité de la democracia para poder salir adelante. Yo necesité no solamente en la educación, necesité de la salud, si no yo no estaría aquí vivo. Yo necesité del Hospital México en su momento perdón, de Calderón, para que me operaran de una apendicectomía, de lo contrario me hubiera muerto. Pero resulta que la Caja del Seguro Social funciona con un sistema solidario. Y entonces yo estoy aquí vivo y dando guerra porque hay un sistema que funciona, y así muchísimas otras personas viven y sobreviven porque tienen ahí a la caja, viven y sobreviven porque tienen educación, porque son sistemas solidarios en democracia. ¿Qué nos está enseñando el gobierno de la República? Que hay más de 1.200.000 personas en listas de espera, que no importa, que vale la pena más echar abajo la idea de un hospital en Cartago por no sé qué intereses, porque nunca ha sido claro cuáles son los intereses detrás de que no se construya el hospital de Cartago. Nos está enseñando que no vale la pena pagar por la educación superior, educativa costarricense. Se le quiso quitar una cuarta parte del presupuesto de la educación. Nos está demostrando que la educación costarricense no vale ni siquiera tener un plan, porque nunca se ha presentado en 3 años de gobierno la ruta de la educación, porque nos está diciendo que no vale la pena las becas Avancemos, ayudarle a las personas más pobres, porque nos está diciendo que no vale la pena dar bonos de vivienda, porque este gobierno ha entregado menos bonos de vivienda que todas las administraciones anteriores. Nos está diciendo que no vale la pena hacer obra pública en este país, porque la entregan mal hecha, sin terminar, y además el gobierno que menos inversión pública ha hecho. Todo lo que estoy diciendo son datos que se pueden corroborar, que no es que me los estoy inventando. Les invito a todas las personas que vayan a ver cuánto se ha invertido en educación, y es el gobierno que menos ha invertido en educación. Cuánto se ha invertido en política pública, en política social, y es el gobierno que menos ha invertido en política social, menos ha invertido en vivienda, menos ha invertido en educación, en salud, y menos ha invertido en muchísimas otras áreas en donde efectivamente lo que vamos es para atrás. Antes estábamos mal, como bien vos decís, y la democracia no es perfecta, los partidos políticos no son perfectos, los gobiernos mucho menos, no son perfectos. Jonathan, vos trabajaste y has trabajado toda tu vida en política, la conoces por dentro, sabes que lidiar con los intereses de las personas es complicadísimo, lo más complicado del mundo.
pero aún así diste un paso adelante con todas las imperfecciones de tener un equipo que tiene todas las imperfecciones del mundo, pero vamos para adelante, sacamos tareas, vamos a legislar, presentaste decenas de proyectos de ley, apoyaste decenas de proyectos de ley, pero lo hiciste en conjunto, lo hiciste solidariamente, pensando en cómo mejorar la democracia. Nunca te vi, y por eso estoy aquí, diciendo, no, es que como usted no es de mi partido, entonces yo no le ayudo. Yo prefiero quemar puentes, como dice el presidente de la República. Es que como usted no comparte lo mío, entonces yo voy a tratarlo mal, voy a insultarlo. Entonces, como usted no hace lo que yo quiero, entonces lo voy a perseguir. Como usted no hace lo que yo quiero, entonces si el gobierno le quita, el gobierno de los Estados Unidos le quita las visas, lo siento. Eso, Jonathan, es la destrucción de la democracia desde dentro. Es lo que nos han dicho Levinsky y Ziblatt, dos autores norteamericanos, de que así es como se mueren las democracias. Con todo lo que está haciendo este gobierno y con todo lo que están haciendo sus diputaciones, es como se muere la democracia en un país y vamos camino a eso. Están destruyendo la democracia. No hay otra respuesta. Me deja pensando esa frase, está muriendo la democracia porque, a ver, yo creo que todos disfrutamos y somos producto de la democracia y somos producto de un sistema imperfecto que nos dio la oportunidad de salir adelante y de crecer. Viendo y no cesan de llegar mensajes en la transmisión, Gustavo. Gente que más parece que no quiere constatar hechos. Y aquí, para transparentar a Gustavo Araya, que no necesita ayuda de nadie, bueno, Gustavo solo puede hacerlo. Pero yo he escuchado a Gustavo ponerle los puntos sobre las IES, analizando hechos a Carlos Alvarado, a Luis Guillermo Solís, a Laura Chinchilla, a Oscar Arias, a quien haya estado en el poder, porque como bien decimos, nadie es perfecto y entre todos señalándonos las luces largas, podemos ver la ruta para poder sacar al país adelante. Es decir, aquí Gustavo no está atacando al presidente o a un gobierno, está señalando hechos, a como lo ha hecho con todos los gobiernos aquí para atrás. Pero eso de que se está matando la democracia, se está hiriendo de muerte a la democracia, me parece que es de reflexionar porque no podemos dejar que eso suceda. A quien esté a favor del presidente y quiera apoyar el partido que quiera que sea para las siguientes elecciones, maravilloso, eso es democracia, eso es participación. Entre más participamos, mejor. Igual al que vaya a apoyar a otro partido, pero todos hagámoslo conscientes de qué es lo que se quiere hacer y y cuáles son los hechos que se quieren refutar o se quieren mejorar. Habiendo dicho eso, que me pareciera necesario, antes de finalizar, tenemos 7 minutos, Gustavo, y no me quisiera ir sin dar paso al último tema por el cual te pedimos participar acá en el programa, y es la participación del canciller en el Congreso, el antier, a efectos de explicar cómo es que están viniendo migrantes en estado irregular de Estados Unidos para Costa Rica para que de aquí salgan a otros países ya el propio de cada uno. Porque hubo un detalle dentro de todos los diputados que usaron la palabra, hubo dos del Frente Amplio que me parece dieron en el clavo. Y ojo que no soy muy partícipe del Frente Amplio que digamos, pero les reconozco su capacidad de estudio. Y en el general, el tocayo Jonathan Acuña, decía, enséñeme la ley, el código, donde dice que aquí esa figura que migración dice que se puede usar para que ellos puedan entrar acá y puedan estar un tiempo y pues puedan irse, existe. Y con eso nos quedamos tranquilos. Y no se pudo. De hecho, lo que el canciller hizo fue transmitir la nomenclatura que Seguridad Pública y Migración establecieron en su momento como el escudo para poder hacerlo. Y me llama la atención porque, a ver, humanitario o no, violación de derechos humanos o no, eso es arena a otro costal. Lo que
evidencia aquí, lo que quiero evidenciar es que no se están haciendo las cosas conforme a la legalidad. Con tal de hacer cosas, nos estamos brincando barreras y estamos haciendo que cualquier cosa sea posible. Y ahí hay que tener mucho cuidado. En democracia eso no se puede. Simplemente hagamos la ruta. Si es que queremos ir de aquí a Punta Arenas, hagámoslo bien. No nos metamos en propiedades, no nos saltemos ríos y no nos metamos por el charral para poder llegar rápido al Claro, resultado porque esa no es la ruta. claro. Jonathan, varias cosas. Hablando, por ejemplo, de financiamiento y recursos públicos. eh, la Ley General de Administración Pública, en el artículo 16, dice que las acciones que llevan a cabo el Estado, los gobiernos, tienen que apegarse a ciencia y técnica. Eso quiere decir, en sencillo, que yo no puedo tomar decisiones arbitrarias porque me da la gana, porque me las inventé y me parece que es así. Tengo que justificarlas con datos, con ciencia y con técnica. Tengo que tener datos científicos, estudios que validen mi intervención de política pública. Lo dice la ley. ¿Ok? Quien no lo haga está cometiendo una falta de legalidad y por lo tanto está incumpliendo la ley, por lo tanto es irregular y por lo tanto es corrupción. Si yo decido quitarle a la Fundación Omar Dengo la formación en eh, informática educativa, se puede hacer, nadie dice que no, pero tengo que demostrar con ciencia y con técnica, con datos, con estudios, que lo que yo voy a proponer a cambio de eso es mejor. O que lo que está sucediendo está mal, pero tengo que estudiarlo, tengo que presentar datos, ¿ok? No me lo puedo inventar y decir, no es que no sirve ya, eso y hay que quitárselo y listo. O sea, no estamos en una dictadura, estamos en una democracia. Y entonces, a mí me llama poderosamente la atención, Jonathan, cuando le hacen la pregunta al señor canciller y le dice, ¿usted sabe si podría traerse mayor cantidad de personas al CATEN? Y dijo, no, no sabría decirlo, sé qué pregunta. ¿Cómo? O sea, no. Se tiene que tener claridad de cuántas personas caben, cuántas personas pueden estar ahí, por cuánto tiempo, y no simplemente porque el gobierno de los Estados Unidos dijo que 200, entonces aceptar 200, de repente el número eran 50 o el número eran 500, no sé, pero no se puede tomar decisiones de política pública que no estén apegadas a ciencia y técnica. Uno. Dos, cuando efectivamente se le hace la consulta al señor canciller de la República de que cuáles eran los límites de la negociación realizada, y él dice que la negociación la hizo el ministro de Seguridad, Jonathan, eso es de las mayores irresponsabilidades que yo haya visto en mi vida. Con todo el respeto para el señor canciller, yo soy co-creador de política pública si soy canciller de la República con el otro ministro y con el otro ministro y con el otro ministro. El decreto que tiene que salir para la aceptación de esas 200 personas cuando llegaran, tenía que tener la participación del PANI, tenía que tener la participación del Ministerio de Hacienda, la participación del Ministerio de Salud, de Seguridad, de la Cancillería. Todos son partícipes, todos tienen responsabilidad. No es que, pregúntele a aquel que ese fue el que... No, usted también es responsable. Aquí cabe el dicho tico aquel de que tanto peca el que mata la vaca como el que sostiene la pata, ¿verdad? No, o sea, el canciller no puede decir, eso no es mi responsabilidad. No, sí es su responsabilidad. Usted tiene que saber si las personas venían vacunadas o no venían vacunadas, porque podían traer una enfermedad y generar aquí lo que pasó en Wuhan en algún momento. Tenía que saber si no venían vacunadas, si se les iba a vacunar o no. Y todo eso se coordina con el Ministerio de Salud. Tenía que saber si venían enfermas, si tenían enfermedades crónicas o no, si tenían enfermedades agudas o no. Si los chiquitos y chiquitas que venían, tenía que saber si venían con, y eso se le hicieron la pregunta directa, si eran ciudadanas norteamericanos o no, esas personas menores de edad. Y el ministro de Relaciones Exteriores lo que dice es, no sé, Jonathan, así como si fuera lo más sencillo del mundo. Entonces, no solamente no hace los estudios que la ley le obliga,
no toma las responsabilidades que la ley le obliga, sino que además demuestra la mayor irresponsabilidad, porque aún en su ignorancia tomó la decisión de que esas personas vinieran al país. Esto es gravísimo en términos internacionales, en términos nacionales y en términos de derechos humanos. Si yo voy a recibir a personas en mi casa, yo tengo que saber si esas personas vienen enfermas o no. Tengo que saber quiénes vienen. Si vienen niñas, niños. Si vienen ancianos y ancianas. Si vienen personas en condiciones delicadas. Si vienen, por cuánto tiempo se van a quedar. ¿Cuándo me van a pagar lo que me dijeron que me iban a pagar por estar ahí? ¿Me van a pagar la alimentación solamente o me van a pagar hasta el transporte? Jonathan, nada de eso se sabe. Y eso me parece que es de las mayores irresponsabilidades que se haya cometido en este país en política pública. Y además de todas las faltas que he señalado, a nivel internacional, imagínate, cuando alguien nos vuelva a ver y dice, mira, le mandaron a Costa Rica 100 más, y van a decir, Daisy, los gobiernos en Costa Rica están pintados en la pared, son irresponsables, no saben ni siquiera lo que están haciendo. Qué tristeza que lleguemos a eso. Bueno, recalco el tema. Aquí no estamos entrando a ver si la medida era solidaria, era No, humana, era... No, no, no estamos hablando del hecho como tal, sino de la forma en que se hizo, porque volvemos al tema. Hay formas de hacerlo correctamente. O sea, si está absolutamente. bien que llegaran acá como un factor humanitario, Costa Rica se caracteriza por tender la mano, maravilloso. El tema es Claro, hacerlo bien. Y ese es el punto sobre la I que me parece muy atinadamente está señalando Gustavo. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, Gustavo. no, al contrario, muchísimas gracias a vos, Jonathan. Como siempre es un placer conversar con vos y con todas las personas que se apegan a hechos, que tienen respeto por esta democracia y que saben que no es a gritos y a patadas como se resuelven las cosas. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía. El próximo lunes, nuevo programa de 10 a 11, más temas que analizar para que usted tenga un criterio muy bien hecho de cómo está Costa Rica y cómo podemos mejorarla. Feliz fin de semana. Dios bendiga.